Buenos días, buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida a las clases prácticas de la materia. Mi nombre es Valeria Discala, soy contadora y docente auxiliar de las materias Contabilidad Elemental para la carrera de Contador Público e Introducción a la Contabilidad para la licenciatura en Administración. Hoy vamos a comenzar con el trabajo práctico número 1, variaciones patrimoniales. Antes de comenzar con la práctica, les sugiero que realicen dos cosas previamente. Primero, volver a leer el programa de la materia. Para ello les traigo en una diapositiva la primera parte del programa y allí vamos a ubicar el tema que vamos a ver en el trabajo práctico, las variaciones patrimoniales. Y podemos verla que se encuentra dentro de la unidad 2 y específicamente en el punto número 5, patrimonio neto. Ahí las tenemos. Variaciones de la igualdad contable, variaciones patrimoniales, permutativas, modificativas simples y modificativas mixtas. El segundo paso que tenemos que realizar es buscar las clases teóricas de la unidad número 2, escucharlas y recién comenzar con las clases prácticas. Vamos a seguir un procedimiento similar a las clases presenciales. Ahora sí, comenzamos con el trabajo práctico y veamos qué nos pide. Caso A. En cada uno de los actos y hechos económicos descritos seguidamente se solicita indicar clase y tipo de variación patrimonial, permutativa, modificativa, mixta, confeccionar en cada punto la nueva estructura patrimonial a nivel de rubros resultante. Bueno, punto número 1. La empresa Molinar de la señora Josefina Molina inicia su actividad comercial el 1 de abril del año 2020 con el siguiente aporte: dinero en efectivo por 100.000 pesos, dinero en una caja de ahorro en el Banco Galicia por 9.800 pesos, bienes muebles varios por 51.000 pesos, los cuales fueron adquiridos en cuenta corriente a 30 días de plazo, y un bien inmueble local comercial por un valor de 600.000 pesos. Con esta operación vamos a dar inicio a la igualdad recursos-fuentes, que denominamos igualdad contable. Bueno, para ello les traje como ayuda a memoria algunas diapositivas de la teoría. Así repasamos un poquito. Entonces, ¿se acuerdan? La igualdad contable era el activo igual al pasivo más el patrimonio neto. O también podíamos decir la igualdad recursos-fuentes. Recursos igual a derechos de terceros más los derechos propios. También, bueno, les traigo una representación gráfica de la igualdad contable. Y como ayuda a memoria, los tipos de variaciones que teníamos. Variaciones patrimoniales permutativas, modificativas simples y modificativas mixtas. La clasificación que hacíamos, ¿se acuerdan? Eran aquellas operaciones que no trascienden al patrimonio neto, que no generan una modificación en la cuantía del mismo, sino se tratan de permutaciones en los elementos activos y pasivos de la igualdad, y aquellas operaciones que sí trascienden al patrimonio neto y generan modificaciones en la igualdad. Bueno, y las clasificamos así en permutativas o cualitativas y en modificativas simples o mixtas. Bueno, volvamos a la estructura, a nuestro trabajo práctico. Este tema ustedes también ya lo vieron en la materia anterior en Introducción a la Contabilidad. Entonces, ¿se acuerdan cuando vieron una situación de inicio donde habían varios socios que realizaban un aporte? Bueno, este trabajo práctico y esta operación en particular es la continuación de ese trabajo práctico, solamente que aquí le vamos a agregar las variaciones que van ocurriendo. Bueno, entonces, van a formar parte del activo todos los bienes y derechos, entre otros, que son los recursos. Entonces, ¿con qué bienes contamos? Tenemos dinero en efectivo y dinero en una caja de ahorro. Vamos a sumar ambos conceptos y vamos a obtener el monto de 109.800. Este monto es el que vamos a colocar en nuestra estructura en el rubro caja y bancos,
que va a aumentar por 109.800 pesos. ¿Qué otros bienes tenemos? Contamos con bienes muebles y un bien inmueble. ¿Sí? Dichos bienes se van a utilizar en la actividad de la empresa. Van a formar parte o los vamos a colocar en el activo no corriente en el rubro bienes de uso. También vamos a tener que hacer un cálculo auxiliar y sumar el monto correspondiente a dichos bienes. Los bienes muebles más el valor del bien inmueble. Entonces nos da un saldo de 651.000 pesos. Importe que vamos a colocar en la estructura en el rubro bienes de uso. Como no tenemos otros bienes, otros recursos, el total de nuestro activo va a ser de 760.800 pesos. Sabemos que los bienes muebles fueron adquiridos pero todavía no fueron abonados, por lo cual se asumió una obligación, una deuda, y va a formar parte del pasivo. Bueno, recordemos que en el pasivo tenemos las fuentes de terceros, o son las fuentes de terceros. Bueno, ahora vamos a completar la otra parte de la estructura. La deuda por los bienes muebles va a formar parte del pasivo, pasivo corriente, y va a estar dentro del rubro deudas comerciales, que va a aumentar en 51.000 pesos. No teniendo otras deudas, vamos a obtener por diferencia patrimonial el valor del patrimonio neto, el otro elemento de la igualdad contable. Entonces, hacemos el cálculo, ¿se acuerdan? Activo menos pasivo, y obtenemos el monto de 709.800 pesos, que es el importe que vamos a colocar en nuestra estructura en el patrimonio neto. Y así podemos verificar, comprobar que se mantiene nuestra igualdad contable en la situación de inicio, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Esta operación económica financiera la vamos a denominar variación especial de inicio, porque es la operación que da inicio a la actividad, al negocio, a la empresa. Sigamos. Punto número 2. El 3 de abril compra mercaderías de reventa por un valor de 15.500 pesos. Se abona en efectivo. Vamos a armar nuevamente la estructura patrimonial. Compramos mercaderías. Las mismas van a formar parte del rubro bienes de cambio, que se va a incrementar en 15.500 pesos. Pero como las mismas fueron abonadas en efectivo, ese dinero va a salir del rubro caja y bancos, que va a disminuir en 15.500 pesos. Pero ahora vamos a tener que determinar el nuevo saldo de caja y banco. Y para ello vamos a hacer un cálculo auxiliar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a traer el saldo anterior de caja y bancos, en este caso el que está en la diapositiva anterior, de 109.800 pesos, y le vamos a restar el importe pagado por la compra de mercaderías. Y así obtenemos el nuevo saldo de 94.300 pesos, importe que colocamos en la estructura, en caja y bancos. Bueno, ¿qué podemos visualizar a simple vista? Que el activo aumentó y disminuyó en la misma proporción. ¿Sí? Un componente del activo aumentó y el otro componente del activo disminuyó. Entonces se produjo una permutación. Y de acuerdo a lo que estuvimos repasando, corresponde entonces a una variación patrimonial permutativa sectorial del activo. Y se trata de operaciones que no trascienden al patrimonio neto, que no modifican su cuantía. Punto número 3. El 7 de abril compra en cuenta corriente una silla y un escritorio para el sector administrativo por la suma de 9.000 pesos. Se conviene con el proveedor realizar el pago a 10 días de la fecha. Bueno, los bienes que se adquieren se van a utilizar en la actividad de la empresa. Bueno, los vamos a colocar formando parte del activo no corriente y del rubro bienes de uso.
que va a aumentar en 9.000 pesos. Entonces, vamos a tener que determinar el nuevo saldo de bienes de uso. Bueno, hacemos como lo hicimos en el punto anterior, en un cálculo auxiliar, traemos el saldo anterior de bienes de uso y le sumamos el importe de los bienes muebles, los 9.000 pesos. Entonces obtenemos el nuevo saldo de 660.000 pesos. Importe que colocamos en nuestra estructura patrimonial. Bueno, estos bienes han sido adquiridos con el compromiso de abonarlos dentro de 10 días, por lo cual asumimos una deuda que se va a reflejar en el pasivo corriente, en el rubro deudas comerciales, que va a aumentar en 9.000 pesos. Aquí también vamos a tener que hacer un cálculo auxiliar para determinar el nuevo saldo del rubro deudas comerciales. Hacemos la misma operación. Traemos el saldo anterior, le sumamos la deuda por la compra de la silla y el escritorio, los 9.000 pesos, y el saldo de 60.000 pesos, el que colocamos en la estructura. Entonces, aquí, ¿qué observamos? Que tanto el activo como el pasivo aumentaron en la misma proporción, por lo cual se mantiene la igualdad contable y el patrimonio neto permanece constante. Entonces, se trata de una variación patrimonial permutativa intersectorial. Punto número 4. El 9 de abril se documenta la deuda de inicio firmando un pagaré con fecha de vencimiento el 8 de mayo del 2020. Bueno, ¿se acuerdan cuál era la deuda de inicio? Los 51.000 pesos de los bienes muebles. Por esa deuda se firma un pagaré, por lo cual cambia la calidad de la deuda. Pasamos de una deuda a sola firma a una deuda documentada. Situación que se refleja en el pasivo. ¿Qué es lo que va a pasar en el pasivo corriente y específicamente en el rubro deudas comerciales? Va a aumentar y va a disminuir por el mismo monto, por los 51.000 pesos. Se ha producido una variación cualitativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El activo se mantuvo constante, el pasivo aumentó y disminuyó en la misma proporción entre sus componentes. El patrimonio neto se mantiene constante, manteniéndose la igualdad contable. Entonces, estamos ante una variación patrimonial permutativa sectorial del pasivo. Punto número 5. El 13 de abril, compra de contado efectivo útiles de escritorio, hojas, lapiceras, resaltadores, por un valor de 964 pesos. Como compramos de contado útiles, va a impactar en el rubro caja y bancos, disminuyendo en 964 pesos. Vamos a tener que determinar el nuevo saldo de caja y bancos, también en un cálculo auxiliar. Una vez que hacemos el cálculo y determinamos el saldo de 93.336 pesos, este importe lo colocamos en la estructura. La compra de útiles representa un gasto, un resultado negativo, que se va a reflejar como un egreso en el patrimonio neto de 964 pesos. Entonces, veamos qué sucedió aquí en esta operación en la igualdad contable. El activo disminuye. Se mantiene constante el pasivo, por lo cual, para mantener la igualdad contable, se va a producir una modificación en el patrimonio neto, ¿sí? Una modificación indirecta en el patrimonio neto. ¿Por qué es indirecta? Porque es a través de un resultado negativo. El resultado negativo del gasto o de la pérdida por la compra de útiles. Y así se mantiene la igualdad contable. Entonces, aquí tenemos una variación patrimonial modificativa
simple negativa. Una disminución del activo que afecta directamente, una disminución del activo que afecta al patrimonio neto en forma indirecta a través de un resultado negativo. Punto 6. El 14 de abril, compra de contado, equipos de computación. Una PC de escritorio por un valor de 41.000 pesos. Por la forma de pago se obtiene un descuento del 8% sobre el valor de la compra. Analicemos cómo esta operación modifica nuestra estructura patrimonial. Compramos una computadora, un bien que se va a utilizar en la empresa. Lo vamos a colocar como formando parte del activo no corriente del rubro bienes de uso, que va a aumentar en 41.000 pesos, que es el valor del equipo. Vamos a tener que determinar el nuevo saldo de bienes de uso. Entonces hacemos un cálculo auxiliar, traemos el saldo anterior, le sumamos el valor del equipo de computación y obtenemos el nuevo saldo de 701.000 pesos, que es el importe que colocamos en la estructura. A la PC la compramos en efectivo. Entonces, ese dinero va a salir de caja y bancos, que va a disminuir. ¿Pero en cuánto va a disminuir? ¿En 41.000 pesos? No. ¿Por qué no? Porque nos hicieron un descuento por la forma de pago. Entonces, vamos a hacer un cálculo auxiliar para determinar el monto del descuento. Entonces, vamos a tener el equipo de computación, vamos a calcular el 8%, que nos da un importe de 3.280, y en total terminamos abonando 37.720 pesos. Es el importe que va a disminuir caja y banco, por el cual va a disminuir caja y banco. Entonces, ahora sí, hacemos un nuevo cálculo auxiliar del saldo de caja y bancos y traemos el saldo anterior, le restamos el pago que hicimos del equipo, los 37.720, y obtenemos el saldo de 55.616 pesos, importe que colocamos en la estructura. Observemos la estructura. ¿Qué pasó en el activo? Un componente del activo aumentó en mayor proporción que la disminución de otro componente del activo, caja y banco. Se produce una diferencia que va a impactar, al mantenerse el pasivo constante, en el patrimonio neto, va a impactar en forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque es a través de un resultado positivo, un ingreso. Ese resultado positivo se debe al descuento obtenido, que lo podemos también ver en la diapositiva en el cálculo del patrimonio neto, en el cálculo auxiliar para obtener el patrimonio neto. Entonces, el resultado positivo es de 3.280 pesos el descuento que nos realizaron. Entonces, nuestra variación, el activo aumenta y disminuye, y por la diferencia se produce indirectamente una modificación en la cuantía del patrimonio neto, aumentándolo a través de un resultado positivo. Entonces tenemos una variación patrimonial modificativa mixta positiva. Punto número 7. El 16 de abril vende mercaderías por 9.800 pesos que cobra en efectivo. El costo de la mercadería vendida asciende a 3.650 pesos. Por la venta de la mercadería en efectivo aumenta el rubro caja y bancos en 9.800 pesos. Calculamos el nuevo saldo de caja y bancos y obtenemos el monto de 65.416 pesos, importe que colocamos en la estructura. La mercadería que vendimos salió de nuestro patrimonio. Tenemos que reflejarlo en la estructura patrimonial.
Bueno, ¿a qué valor va a salir? Al valor que le costó a la empresa adquirirlo, su costo, que es el importe de 3.650 pesos. ¿Sí? Es el importe que encontramos en el enunciado. Este concepto lo van a ver con mayor profundidad cuando avancemos en la materia. Por ahora, solo nos quedemos con este valor, los 3.650 pesos y con este importe. Calculamos el nuevo saldo, entonces bienes de cambio va a disminuir en 3.650 pesos. Calculamos el nuevo saldo de bienes de cambio y nos da un monto de 11.850 pesos, que es el que colocamos en la estructura. Aquí también tenemos un aumento en el activo de mayor magnitud que la disminución de otro componente del activo. Esta diferencia, al mantenerse constante el pasivo, va a impactar en el patrimonio neto en forma indirecta, aumentándolo por un resultado positivo por la venta en 6.650 pesos. Analicemos un poquito más el resultado positivo. Vamos al patrimonio neto. En el patrimonio neto vamos a tomar como ingreso, como resultado positivo, el ingreso por la venta de 9.800 pesos. Y le vamos a restar como ingreso, resultado negativo, el costo de la mercadería, 3.650 pesos. La diferencia entre ambos es el resultado de la venta. Recordemos que en las ventas siempre vamos a considerar al costo, en el valor de la venta, al costo de la mercadería vendida, le vamos a sumar la utilidad que nosotros queremos recibir por realizar la venta. Entonces, la diferencia entre el monto de la venta y el costo de la mercadería va a ser el resultado positivo por la venta. Entonces, el activo aumenta en mayor proporción que su disminución, lo que impacta en un aumento del patrimonio neto por el resultado positivo de la venta. Entonces tenemos una variación patrimonial modificativa mixta positiva. Sigamos. Punto número 8. El 17 de abril se devuelve parte de la mercadería adquirida el día 3 de abril por tener fallas. El valor de la devolución asciende a la suma de 6.500 pesos, monto que queda a cuenta de futuras compras. La mercadería que adquirimos el 3 de abril la adquirimos de contado. Analicemos cómo afecta a nuestra estructura la devolución de mercaderías. Si devolvemos mercaderías, van a salir de nuestro patrimonio, por lo cual va a disminuir el rubro bienes de cambio por un monto de 6.500 pesos. Pero como esas mercaderías ya habían sido abonadas y no nos devolvieron el dinero y tampoco nos reemplazaron las mercaderías, vamos a tener un crédito a favor nuestro a favor de futuras compras, que se va a reflejar como un anticipo. También lo vamos a colocar dentro del rubro bienes de cambio. Entonces, bienes de cambio va a disminuir por la salida de mercaderías y va a aumentar por ese derecho a favor nuestro que tenemos a favor de futuras compras, que va a ser un anticipo por los 6.500 pesos. Entonces, ¿qué pasó aquí? El activo aumentó y disminuyó por la misma proporción. Se produjo una variación cualitativa entre los componentes del activo. ¿Sí? Salen las mercaderías e ingresa un derecho a favor de futuras compras. Por lo tanto, se trata de una variación permutativa sectorial del activo. Punto número 9.
El 20 de abril paga en efectivo al proveedor del punto 3 el total de la deuda más un recargo del 3% sobre el total por mora. Bueno, en el punto 3 habíamos adquirido una silla y un escritorio por 9.000 pesos. Se había convenido en pagarlo en 10 días. Bueno, como pagamos la deuda fuera de término, unos días después del vencimiento, nos cobran un recargo del 3%. Analicemos cómo esta operación afecta a nuestra estructura. Pagamos la deuda en efectivo con un recargo del 3%. Por lo cual, si lo hacemos en efectivo, va a disminuir el rubro caja y bancos. Bueno, ¿en cuánto va a disminuir? Vamos a tener que hacer un cálculo auxiliar para calcular el 3% de interés. Entonces, la deuda anterior era de 9.000, el 3% del interés es de 270 pesos, entonces en total terminamos abonando 9.270, que es el importe por el cual va a disminuir el rubro caja y bancos. Bueno, aquí también vamos a tener que obtener un nuevo saldo de caja y bancos. Para ello hacemos el cálculo auxiliar. Entonces, el nuevo saldo de 56.146 pesos es el que colocamos en nuestra estructura. Bueno, pero como cancelamos la deuda, vamos a tener que reflejarlo en el pasivo corriente, en deudas comerciales, que va a disminuir en 9.000 pesos, que era el monto de la deuda. Fíjense qué sucedió aquí. El activo disminuyó en mayor proporción que la disminución del pasivo. Entonces, por la diferencia, se va a generar una disminución en el patrimonio neto en forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque es a través de un resultado negativo. El resultado negativo que representa para nosotros los intereses moratorios perdidos. Para la empresa, los intereses moratorios perdidos son una pérdida, un egreso. Entonces, el patrimonio neto disminuye por 270 pesos. Entonces, aquí tenemos una variación patrimonial modificativa mixta negativa. Bueno, veamos el último punto. Punto número 10. El 22 de abril recibe en devolución la mercadería por la venta realizada el 16 de abril, por no responder a las características solicitadas por el cliente. El valor de la misma se acredita a favor del cliente para las futuras compras. Bueno, veamos un poquito la venta realizada el 16 de abril. Volvamos a la operación. Sí, el 16, aquí estamos en la diapositiva del punto número 7. El 16 de abril vendimos mercaderías por 9.800 pesos que cobramos en efectivo y el costo de las mismas era de 3.650 pesos. Volvamos a nuestra diapositiva. Nos devuelven mercaderías que van a ingresar nuevamente a nuestro patrimonio y eso se va a reflejar en un incremento en bienes de cambio. Van a ingresar al costo de adquisición, que son los 3.650 pesos. Aquí también vamos a tener que calcular el nuevo saldo de bienes de cambio y hacemos el cálculo auxiliar correspondiente. Obtenemos el saldo de 15.500 pesos y es el importe que colocamos en la estructura. Bueno, como esas mercaderías que devolvimos no fueron, no nos repusieron las mismas, perdón, ni tampoco nos devolvieron el dinero, perdón, nos devolvieron mercaderías. Como nosotros no repusimos esas mercaderías y tampoco devolvimos el dinero, ¿qué va a pasar?
ese importe de 9.800 pesos va a ser para la empresa un pasivo hasta que cancelemos con las mercaderías o el dinero deudado. Entonces, se va a reflejar en un aumento del pasivo, en el pasivo corriente, y aquí va a aparecer un rubro nuevo, anticipos de clientes, que va a aumentar en 9.800 pesos. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el activo aumentó en mayor proporción, que el pasivo aumentó en mayor proporción que el activo, lo cual va a impactar en el patrimonio neto en forma indirecta, sí, a través de un resultado negativo de 6.150 pesos. Y así se mantiene la igualdad contable. Ahora analicemos un poquito más en profundidad la variación en el patrimonio neto. Como nos devolvieron mercaderías por una venta que realizamos, vamos a tener que anular ese ingreso por la venta. Entonces ahora las ventas nos van a quedar en cero. Y como anulamos la venta, vamos a tener que anular el costo de esas mercaderías, el egreso, el resultado negativo que representaba el costo, que era de 3.650 pesos. Ahora nos queda ese resultado negativo en cero. Bueno, esta diferencia de 6.150 pesos es el resultado negativo que se va a reflejar en nuestro patrimonio neto, para así mantener la igualdad contable. Entonces, tenemos una variación patrimonial modificativa mixta negativa. Y aquí terminamos con el práctico. Si tienen alguna duda, no duden de consultarlos en el foro de consulta de la unidad 1 y 2. Nos encontramos en el próximo práctico.